Buenos días, nosotros somos el Grupo 9, compuesto por Gonzalo Pérez, Ángel Trasancos, Marta Sáenz de Pipaón, Alberto de Miguel y yo, Jorge Sánchez, y vamos a realizar un estudio sobre un caso de regresión lineal simple para la asignatura de Estadística en el primer curso de Economía. Pregunta 1. ¿Qué medidas estadísticas serían necesarias tener en cuenta antes de comenzar el estudio de la relación entre las dos variables macroeconómicas? Por ejemplo, la variación intertrimestral del PIB y de la tasa de paro, el coeficiente de correlación, las covarianzas y las medias. Pregunta 2. Comente la evolución del PIB y la tasa de paro en el gráfico 1. ¿Observa alguna anomalía en dicho gráfico? Observamos que el Producto Interior Bruto en España se reduce progresivamente desde 2005 hasta 2009, donde alcanza su mínimo, alrededor del menos 5%. A partir del último trimestre de 2009, el PIB comienza a ascender para estabilizarse en torno al 0%, situación que mantiene hasta 2013. En el gráfico 1 se comete un error, ya que en primer lugar no se señalan los valores con los que se están midiendo las variables PIB y tasa de paro, y en segundo lugar se usa la misma magnitud para medir las variables, siendo diferentes. Por otro lado se encuentra la tasa de paro. Esta parte de unos valores muy similares a los del PIB, pero desde el tercer trimestre de 2007 se comporta de manera opuesta. Mientras que el PIB desciende, la tasa de paro aumenta progresivamente. Al comportarse de manera opuesta, el PIB se considera que es anticíclico. Pregunta 3. ¿Qué información a priori puede extraer del diagrama de dispersión del gráfico 2? El gráfico 2 nos indica que vamos a realizar un estudio bidimensional, es decir, que vamos a estudiar la relación entre dos variables estadísticas simultáneamente. Además, nos enseña que ambas variables están bastante relacionadas entre sí, pues la cercanía en la gráfica entre los puntos es evidente. Pregunta 4. En el gráfico 2 quedan reflejados los resultados de la regresión lineal de la variable y y la x. Dada la duda planteada por Juan, ¿cuál de las dos variables macroeconómicas estudiadas sería la y y cuál la x? La variable y en este caso correspondería a la variable de número de parados, mientras que la variable x correspondería al tiempo por años. Pregunta 5. Interprete los resultados obtenidos de la ecuación de regresión. ¿Se cumple la afirmación comentada por De Guindos cuando dijo en el 2013 que creciendo así generaríamos empleo en el 2014? Conocemos que los valores del coeficiente de correlación tienen que estar comprendidos entre -1 y 1, siendo 0 el valor que nos indica una correlación menor, es decir, que hay una mayor dispersión de los puntos. Además sabemos que si r es igual a -1 se trata de una relación inversa entre las variables, es decir, si una variable crece, la otra decrece exactamente en la misma proporción. Del mismo modo, si r es igual a 1, ambas variables tienen una relación directa, por lo que si una crece, la otra también aumenta en la misma proporción. El coeficiente de correlación es muy cercano a -1, lo que nos hace ver que ambas variables están muy relacionadas entre sí. Podemos concluir que la afirmación que hizo De Guindos es cierta, pues si el PIB aumenta, el paro tiene que disminuir. Pregunta 6. ¿Sería fiable dar una predicción del modelo de regresión? Sí, dada la alta correlación entre las variables del modelo de regresión, podemos considerar que la predicción sería Pregunta fiable. 7. ¿Cree que los comentarios que realicen los alumnos con las respuestas a las preguntas 1 a 6 será suficiente? ¿O tendrá Pedro que comentarle algo más a su amigo? No sería conveniente, sería necesario añadir algún otro método. Pregunta 8. ¿Quedará satisfecho Juan ante los comentarios que le proporcione Pedro? ¿Resolverá sus dudas planteadas sobre el tema? No, quizá Juan necesite una base teórica para entender el caso de regresión propuesto a Pedro. El caso de Juan nos muestra cómo poseer una gran cantidad de datos no sirve si se tienen dificultades para llegar a entenderlos e interpretarlos debido a una falta Pregunta de conocimiento 9. en la materia. Busque información en la base de datos del INE y realice el mismo análisis presentado con las variables tasa de variación del PIB y la tasa de paro, incluyendo el año 2014, y comente los resultados obtenidos. La tasa de variación del PIB per cápita a precios de mercado tiende a descender hasta 2014, cuando a partir de esta fecha comienza un crecimiento muy ligero. En cambio, la tasa de variación de paro disminuye hasta 2011, a partir de donde empieza a crecer ligeramente hasta 2013, donde empieza a ascender de nuevo.